Muy bien, chicos, buenos días a todos los estudiantes de la sede San Juan, de la sede Caraballo, de la sede Colonial. Quien les habla es el profesor Julio Efraín Silvén Yupanqui. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando lo que corresponde a la semana número 3 en cuanto al problema contextualizado. Vamos a ver nuestra meta de aprendizaje en base a la competencia, resuelve problemas de gestión de datos de incertidumbre y nuestros desempeños que son los siguientes. Representa las características de una población mediante el estudio de variables y el comportamiento de los datos de una muestra mediante gráficos estadísticos. Para ello selecciona los más apropiados para las variables estudiadas. También tenemos lee, interpreta y explica una variedad de tablas y gráficos, así como diversos textos que contengan valores sobre las medidas estadísticas de una población en estudio. Sobre la base de ello, produce una nueva información y se evalúa el dato o los datos que producen algún sesgo en el comportamiento de otros. Muy bien, vamos a ver los criterios. Tenemos dos. Representa las características de una población y el comportamiento de los datos de una muestra y selecciona los más apropiados para las variables estudiadas. Y el otro criterio de evaluación es lee, interpreta y explica una variedad de tablas y gráficos, produce nueva información y evalúa el dato o los datos que producen algún sesgo en el comportamiento de otros. Muy bien, vamos a ver la situación entonces. El problema en sí nos dice lo siguiente. La siguiente tabla de frecuencias muestra una encuesta realizada a 240 estudiantes del quinto año de secundaria de un centro educativo sobre si conocen algunas fechas importantes, ¿no? Ahí vamos recordando. Si recuerdan, por ejemplo, el 8 de marzo, el 22 de marzo, el 23 de abril, el 1 de mayo, 8 de septiembre, 10 de diciembre. Bueno, SFI vemos que es la frecuencia absoluta, ¿no? Hay unos datos, por ejemplo, para el 8 de marzo la variable A, para el 1 de mayo la variable A y para el 10 de diciembre 3A. En la frecuencia absoluta acumulada, que es el F mayúscula, tenemos para el 22 de marzo 3A, para el 23 de abril 6A y para el 8 de septiembre 9A. Luego de ello nos piden lo siguiente, ¿no? Calcula el valor de frecuencia absoluta acumulada 4 más la frecuencia absoluta 4. Número 2, determina la suma entre los que mencionan el 23 de abril y los que dicen el 8 de septiembre. ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos estudiantes? Realiza un gráfico que permita analizar la situación presentada. Y por último, menciona una interpretación de la frecuencia relativa porcentual. Muy bien. Vamos a ver de qué trata la situación. Es una encuesta realizada a 240 estudiantes de quinto año de secundaria y si conocen de algunas fechas importantes. Tenemos con qué datos cuento. Bueno, tenemos la tabla de frecuencia con algunos datos que están plasmados como las variables, ¿no? Dentro de esa tabla. La incógnita, que son las preguntas, y la estrategia que podemos usar es analizamos los datos presentados de la tabla, luego la vamos a completar. Aplicaremos el razonamiento lógico para calcular lo pedido, representaremos gráficamente también la situación y finalmente interpretamos las respuestas obtenidas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a calcular el valor de la frecuencia absoluta acumulada 4 más la frecuencia absoluta 4. Para ello, primero vamos a llenar la tabla, ¿no? Para llenar la tabla sabemos que el total de encuestados son 240. Y esta es la tabla vacía, con algunos datos en referencia en cuanto a las variables. Bueno, recordamos que la primera fila en la tabla de frecuencias es la misma, se repite. Entonces, si en la frecuencia, en el 8 de marzo, en la frecuencia absoluta es la variable A, también sería el mismo valor A en la frecuencia absoluta acumulada. Luego, el 22 de marzo, hay un valor desconocido, ¿no? En la frecuencia absoluta, pero en la frecuencia absoluta acumulada ya es 3A. Por lo tanto, se cumple que ahí debe ser ¿cuánto? 2A, claro, la suma en diagonal, ¿no? Muy bien. A más 2A, 3A. Luego igual vamos llenando la tabla. 3A más un valor me da 6A para el 23 de abril. Y eso debe ser 3A, pues, ¿no? 3A más 3A, 6A. Y así, ¿no? 6A más A, 7A. No, ahí tenemos 7A más un valor nos da 9A. Ese valor debe ser 2A, ¿no? Ahí lo tenemos. Y por último, 9A más 3A, 12A. Quiere decir que el valor total de los encuestados es 240. Pero recordemos que ese 240 es el 12A. Por lo tanto, igualamos y nos sale el valor de A20. Si el valor de A es 20, ya tenemos toda la tabla llena, pues, ¿no? Completamos nada más para poder calcular lo que nos están pidiendo. Y ahí tenemos los datos obtenidos en toda la tabla. Por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada en la fila 4 será, ¿qué valor?
el valor de cuánto, frecuencia absoluta acumulada, 140, claro, ¿no? Y el valor de la frecuencia absoluta, nada más 4, en la fila 4 también debe ser 20. Muy bien, y ahí está, ¿no? 140 más 20, 160, ¿no? Muy bien, respondí a la primera pregunta. Vamos a la segunda. En cuanto a la segunda, nos están pidiendo determina la suma entre los que mencionan el 23 de abril y lo que dicen el 8 de septiembre. Bueno, el 23 de abril tenemos ahí, ¿cuántas personas, cuántos estudiantes recordaron esa fecha? 60, ¿no? Frecuencia absoluta, 60. ¿Y cuántos estudiantes recordaron el 8 de septiembre? 40. Por lo tanto, la suma, 100 estudiantes, ¿no? Se dice que en total hay 100 estudiantes que recuerdan ambas fechas. Vamos a la pregunta número 3, que nos dice, realiza un gráfico que permita analizar la situación presentada. Bueno, sabemos que la variable en estudio es una variable cuantitativa, ¿no? Pero discreta, Claro, discreta, así es, ¿no? En base a ello, bueno, la gráfica pertinente es claro, ¿no? La de barras, así es. ¿No? Como título, fechas importantes, y ahí están. Es uno que nos permite analizar mejor esta tabla de frecuencias obtenida, ¿no? Vamos a la cuarta pregunta. En la cuarta pregunta menciona una interpretación de la frecuencia relativa porcentual. Recordemos que lo que hemos visto, eso es F minúscula, F mayúscula, son las frecuencias absoluta para la minúscula y para la mayúscula frecuencia absoluta acumulada. Si hablamos de la frecuencia relativa, ya hablamos del H, ¿no? Y si es porcentual, profe, ¿cómo sale, no? Recuerden que para que salga ese porcentaje en la frecuencia relativa, por ejemplo, el 8,33, se ha tenido que dividir, pues, ¿no? 20 entre 240 por el 100%. Y eso nos va a salir 8,33%. Lo mismo para la siguiente, ¿no? Fila, que es para el 22 de marzo en cuanto a las fechas importantes. 40, que representa la frecuencia absoluta, entre el total 240 por el 100% nos sale aproximadamente 16,67%. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos decir? Bueno, ahí resalta el 25% como mayor, ¿no? De repente, el 25%, un grupo del 25%, porque también se repite en el 10 de diciembre, hemos considerado solo uno, pero podrías poner, ¿no? El 25% que representa la cuarta parte de todos los estudiantes, recuerdan al 23 de abril como fecha más importante para ellos. Claro, ahí podrías sacar varias conclusiones, ¿no? De repente, también hablamos de la medida de tendencia central, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero vamos recordando poco a poco también la interpretación de cada valor numérico, en este caso de la frecuencia relativa porcentual. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que le haya agradado y que haya sido entendible la resolución del problema de la semana número 3. Muchas gracias, chicos, chicas.